Saludos, les damos la bienvenida a esta exploración detallada del poder espacial en los conflictos modernos. Un tema, la verdad, fascinante y cada vez más relevante. Hoy vamos a analizar un escenario que, bueno, es hipotético, pero muy ilustrativo. Una escalada militar entre Israel e Irán que, según el estudio que tenemos como base, ocurriría en junio de 2025. Y para guiarnos en esta conversación, pues contamos con un análisis muy riguroso. Es de Robert Quiroga, publicado en la nueva edición, la de octubre, de la revista Geodese. Para quienes deseen profundizar, les recomendamos buscar sus trabajos y otros análisis de gran nivel en geodese.com. La suscripción es gratuita, pueden descargar la revista sin costo. Y allí van a encontrar este artículo y muchos otros, que la verdad valen la pena. Incluso, pues, pueden compartirla con alguien a quien le interese estar realmente bien informado sobre estos temas estratégicos. Nuestro objetivo hoy es desmenuzar cómo, en este escenario hipotético, claro, el espacio pasó de ser un mero facilitador a un dominio absolutamente determinante. Vamos a examinar las capacidades clave que se desplegaron, las vulnerabilidades que quedaron expuestas y, sobre todo, las lecciones estratégicas que se desprenden. Ok, vamos a desglosar esto. Me parece un punto de partida crucial, la verdad, porque lo que este análisis refleja, y creo que esto es importante, más allá del caso específico Israel-Irán, es una tendencia global. Es innegable. El espacio ya no es solo ese lugar lejano por donde, digamos, pasan señales, no. Se está convirtiendo activamente en un escenario de confrontación geopolítica. Y aunque aquí estamos hablando de un conflicto simulado, ¿no?, en junio de 2025, las dinámicas que describe, esa dependencia crítica de los satélites, la militarización creciente, son fenómenos que ya estamos viendo, ahora mismo. Lo fascinante aquí es, cómo el análisis subraya que aunque no se llegó al extremo de ataques físicos contra satélites, los temudos ataques cinéticos ASAT, las armas antisatélite, la amenaza, la simple posibilidad de que eso ocurriera, combinada con la guerra electrónica y la cibernética dirigida a activos espaciales, eso fue un eje central del conflicto. O sea, el espacio funcionó como un frente de batalla más, no simplemente como un apoyo logístico o de comunicaciones. Entremos entonces en esa secuencia de eventos que plantea el análisis. Sitúa el inicio el 13 de junio de 2025. Israel ejecuta ataques aéreos muy precisos contra instalaciones nucleares iraníes clave. Hablamos de Natanz, Fordow, Isfahán, y desde ese primer momento, el espacio es un actor principal. La inteligencia, vigilancia y reconocimiento, lo que conocemos como ISR, basada en satélites tanto militares como comerciales, fue fundamental. El análisis menciona específicamente el uso de datos de empresas como Maxar, como Planet, para seleccionar los puntos de impacto exactos y, en teoría, minimizar daños a zonas civiles. Una precisión quirúrgica, digamos, basada en esos ojos en el cielo. Exacto. Y la respuesta iraní, pues, no se hace esperar. Lanzan misiles balísticos, oleadas de drones hacia Israel. Y aquí, de nuevo, el espacio es decisivo. Satélites de alerta temprana, tanto propios de Israel como de naciones aliadas, detectaron estos lanzamientos casi instantáneamente. Esa alerta temprana. Vital. Esa alerta temprana fue vital para activar los sistemas de defensa antimisiles. El análisis destaca este doble filo del espacio, ¿no? Permite la detección para la defensa, Claro. pero también genera evidencia, imágenes, datos de trayectoria, que pueden ser verificados internacionalmente. Muestra qué hizo cada bando. Y esa disponibilidad de evidencia justamente nos lleva directo a un concepto que el análisis llama el campo de batalla transparente. Cita trabajos previos sobre esto. Durante esos días clave del conflicto hipotético, entre el 13 y el 24 de junio, la velocidad con que las imágenes satelitales comerciales circulaban por medios, por redes sociales, eso transformó por completo la dinámica informativa. Un campo de batalla transparente. Suena impactante. Lo es. El impacto fue inmediato y, la verdad, profundo. Hizo mucho más difícil para ambos lados negar sus acciones, o sea, presentar versiones muy alejadas de la realidad, lo que se llama negación plausible. Y esto, a su vez, intensificó la presión diplomática en Naciones Unidas, por ejemplo, y afectó directamente la percepción pública global sobre quién actuaba legítimamente y quién no.
Si conectamos esto con el panorama general, estamos viendo cómo la proliferación de datos espaciales comerciales está, digamos, erosionando las estrategias tradicionales de propaganda de guerra. Obliga a una gestión de crisis mucho más expuesta. Es más difícil esconder la verdad, o al menos las pruebas visuales de lo que ocurrió. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el análisis no solo describe cómo se usó el espacio, sino que también pone el dedo en la llaga de sus vulnerabilidades. Hablemos primero del ISR. Ya vimos lo esencial que fue para identificar blancos para evaluar la efectividad de los ataques, algo que reduce la incertidumbre, la famosa niebla de guerra, y permite tomar decisiones más rápido. Cierto, totalmente de acuerdo. Pero esa dependencia trae consigo un riesgo inherente. El análisis lo señala, citando un informe del ESPI. Cuando dependes fuertemente de datos comerciales, esa misma información satelital, la de alta resolución, puede ser comprada o accedida por otros actores. Otros actores. ¿Como quiénes? Pues, Adversarios directos, terceros países, incluso grupos no estatales. Cualquiera con los recursos, básicamente. Y esto diluye la ventaja informativa que buscabas obtener. Se plantea una pregunta fundamental sobre la seguridad y el control real de esa inteligencia derivada de un mercado espacial cada vez más abierto, más globalizado. ¿A quién pertenece realmente esa vista desde el espacio? Es complicado. vaya tema. Pasemos a otro componente vital, las comunicaciones por satélite, el SATCOM. El análisis subraya su papel crítico para el comando y control israelí, el C-2. Permitía coordinar unidades dispersas, incluyendo el manejo de flotas de drones que operaban a gran distancia. Una capacidad formidable, sí, pero también, Un blanco muy atractivo, ¿no? sin duda, un blanco muy visible y muy crítico. De hecho, el estudio detalla que Irán, en este escenario hipotético, dedicó esfuerzos considerables a la guerra electrónica y a ciberataques. El objetivo, interferir o degradar esas comunicaciones satelitales. Y un punto clave que menciona, no solo apuntaron a los satélites en órbita, sino también, y quizás con más insistencia, a las estaciones terrenas, esas que son indispensables para enviar y recibir las señales. Claro, el eslabón terrestre. Exacto. Hay referencias a análisis sobre la naturaleza de estos intentos de disrupción. Y aunque la conclusión del análisis es que Irán no consiguió un apagón total de las redes SATCOM israelíes, sí lograron demostrar la fragilidad de esta infraestructura. O sea, no fue un éxito total para ellos, pero sí una llamada de atención. Estos intentos, aunque fueran parciales, pusieron de relieve la necesidad imperiosa de construir resiliencia, de tener sistemas de respaldo, diversificar las rutas de comunicación y, sobre todo, reforzar la seguridad de los segmentos terrestres. Un análisis del CSIS que se menciona apuntaba justamente a ataques de denegación de servicio contra proveedores de imágenes, contra estaciones de control. A menudo olvidamos que la cadena espacial es tan fuerte como su eslabón más débil. Y ese suele estar aquí, en la Tierra, donde es físicamente más accesible o cibernéticamente más expuesto. Ahora, toquemos una amenaza que, aunque no se materializó en este caso hipotético, como que sobrevoló todo el conflicto. Las armas antisatélite, las ASAT. El análisis es explícito. No hubo evidencia del uso de armas cinéticas, o sea, misiles, para destruir físicamente satélites durante esos días de junio de 2025. Sin embargo, la posibilidad de que se emplearan era un factor constante. El propio estudio recuerda las pruebas ASAT que hicieron países como Rusia y China en años anteriores. Pruebas muy controvertidas, por cierto. Exacto. Y eso generaba una preocupación palpable, especialmente para un país como Israel con activos espaciales valiosos, sí, pero quizás más limitados en número. Exacto. Y aquí el efecto es más psicológico, si querés, pero no por eso menos importante. Es la disuasión latente. El simple hecho de saber que tu adversario tiene la capacidad de destruir tus ojos y oídos en el espacio, aunque no apriete el gatillo, eso ya condiciona tus cálculos estratégicos. Claro, te lo pensás 2 veces antes de escalar. Pudo haber disuadido a alguna de las partes de escalar aún más, justamente por temor a provocar una respuesta que dañara irreversiblemente la infraestructura orbital. Y esto remarca la delicada situación del entorno espacial. Es increíblemente útil, sí, pero también muy, muy vulnerable. Un conflicto que escale ataques cinéticos en órbita podría generar una cascada de escombros, peligrosa, duradera,
afectando a todos los usuarios del espacio, no solo a los que están peleando. Un escenario de pesadilla, la verdad. Y no podemos dejar de lado la batalla por la narrativa. El análisis describe vívidamente cómo las imágenes satelitales se convirtieron en armas en la guerra de información. Israel las usaba para mostrar la precisión de sus ataques, justificándolos como necesarios, ¿no?, para neutralizar una amenaza nuclear. Mientras tanto, Irán las utilizaba para denunciar la agresión y de manera muy efectiva, según el análisis, para difundir imágenes de presuntos daños a infraestructuras civiles o áreas pobladas cercanas, buscando generar condena internacional, simpatía. El uso dual de la evidencia visual espacial, tal cual. Exacto. El estudio referencia trabajos sobre este tema. Y el impacto de esto es transformador. La disponibilidad casi inmediata, pública, de estas imágenes, muchas veces de fuentes comerciales que se perciben como neutrales, eso influyó de manera tangible. Influyó en las declaraciones de gobiernos, en los debates de organismos internacionales, en la opinión pública mundial. El espacio se transforma así en una especie de tribunal visual. ¿Un tribunal visual? Sí, donde se debate la legitimidad, la proporcionalidad de la fuerza militar. Y esto plantea una pregunta importante y compleja. ¿Quién tiene el poder de interpretar estas imágenes? ¿Quién valida su autenticidad, su contexto, cuando circulan globalmente en minutos? La capacidad de controlar no solo la imagen, sino su interpretación, eso se vuelve un elemento estratégico clave hoy en día. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Qué lecciones concretas podemos sacar de este análisis hipotético, que, aunque sea hipotético, está anclado en tendencias muy reales? A nivel operativo, táctico, el estudio sugiere varias cosas claras. Primero, la necesidad de diversificar las fuentes de ISR. No depender únicamente de satélites comerciales cuyos datos, como dijiste, podrían estar disponibles para el adversario. Balancear las fuentes, claro. Segundo, la importancia crítica de asegurar la resiliencia de las comunicaciones SATCOM, invertir en redundancia, en protocolos de comunicación alternativos y, crucialmente, en la protección física y cibernética de las estaciones terrenas, ese punto débil. Fundamental reforzar la parte terrestre. Y hay una lección estratégica que resuena con fuerza, mencionada en conexión con análisis del IIS. Hay que asumir que el espacio ya no es solo un extra tecnológico para las operaciones militares. No. Es un escenario fundamental donde se construye o se destruye la legitimidad internacional de tus acciones. Y esto significa que la gestión de la narrativa pública, alimentada por estas imágenes satelitales casi omnipresentes, debe estar integrada en la planificación militar desde el minuto cero, no como algo que se piensa después. Exactamente. Y desde una perspectiva legal y ética, el panorama que dibuja el análisis es francamente preocupante. Nos recuerda que el marco jurídico internacional que rige el espacio, cuyo pilar es el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, promovido por la UNOSOA, fue diseñado pensando en la exploración pacífica, en la no apropiación nacional. Otros tiempos, otras preocupaciones. ¡Claro! Pero deja enormes lagunas cuando hablamos de actividades militares en el espacio durante un conflicto activo. ¡Enormes! Cómo se regulan las interferencias electrónicas deliberadas, los ciberataques contra satélites o infraestructuras terrestres de control, la amenaza de armas ASAT que pueden generar escombros peligrosos para todos. No hay respuestas claras en el tratado original. No las hay. Hay vacíos normativos gigantescos. El análisis insiste en la urgencia de desarrollar nuevos marcos multilaterales, más específicos, más robustos. Necesitamos urgentemente normas de comportamiento, mecanismos claros para atribuir acciones hostiles, controles sobre el desarrollo de ciertas armas espaciales y, eventualmente, formas de verificar y sancionar las violaciones. Sin reglas claras y aceptadas, el riesgo de errores de cálculo, de malentendidos, de escaladas no intencionales en el espacio es peligrosamente alto. Para ir cerrando ya, el análisis también plantea implicaciones a escala global y ofrece recomendaciones concretas. Primero, la constatación de que un conflicto aparentemente regional como este hipotético entre Israel e Irán puede tener repercusiones globales inmediatas y escala al dominio espacial. La infraestructura orbital no entiende de fronteras. Lo que le pasa a un satélite puede afectar usuarios en todo el mundo. Una interconexión total. Total.
Segundo, identifica un riesgo creciente derivado de la simbiosis cada vez mayor entre infraestructura espacial civil y militar. Satélites comerciales que venden imágenes o ancho de banda pueden verse voluntaria o involuntariamente enredados en conflictos militares. Esto genera dilemas éticos y legales complejos para las empresas privadas. Un terreno muy resbaladizo para el sector comercial. Sin duda. Ante este panorama, las recomendaciones finales del análisis son claras. Las Fuerzas Armadas deben integrar plenamente el espacio como un dominio operativo en sus doctrinas, en su planificación. Es vital fortalecer drásticamente la ciberseguridad de toda la cadena de valor espacial, con énfasis especial en los segmentos terrestres. Otra vez, el punto débil. Se debe impulsar activamente la diplomacia espacial para acordar medidas de transparencia, establecer líneas directas de comunicación para crisis, desarrollar códigos de conducta responsable en el espacio. Y como ya mencionamos, la estrategia comunicacional basada en evidencia satelital debe ser parte integral de la planificación militar. No es opcional. Si tuviéramos que sintetizar la conclusión central de todo este análisis en una idea fuerza, sería esta. El poder espacial ha dejado de ser un complemento, se ha convertido en un componente absolutamente central, integral, ineludible de la seguridad y la guerra en el siglo XXI. Ofrece ventajas extraordinarias en inteligencia, en comunicaciones, en precisión, incluso en disuasión, pero simultáneamente introduce vulnerabilidades críticas, especialmente a la guerra electrónica, los ciberataques y a esa transparencia forzada por la proliferación comercial. Estratégicamente, el espacio ya no es solo un dominio técnico, es un escenario político, legal y fundamentalmente de legitimidad internacional, donde los riesgos de escalada son altos y las consecuencias potencialmente globales. Y esto nos deja con una reflexión final, quizá una pregunta que va un poco más allá del análisis específico de Quiroga, pero que surge directamente de él. A medida que proliferan los actores comerciales con capacidades espaciales cada vez más sofisticadas, capaces de ver, comunicar, operar con una precisión antes reservada solo a las superpotencias, y estas capacidades se vuelven esenciales no solo para la economía global, sino también en escenarios de conflicto, ¿cómo podemos trazar una línea efectiva, sostenible, entre los usos civiles y militares de esta tecnología dual? Una línea cada vez más borrosa. Muy borrosa, y quizás la pregunta más inquietante. ¿Estamos realmente preparados, como comunidad internacional, para manejar las consecuencias si un conflicto regional como el que, hipotéticamente, hemos explorado hoy, provoca daños graves o incluso permanentes en esa infraestructura orbital compartida de la que todos dependemos, mucho más allá de los contendientes originales? Una pregunta que da vértigo, la verdad. Una cuestión compleja, sin duda. Para cerrar esta exploración, agradecemos sinceramente que nos hayan acompañado en este análisis detallado. Basado, los recordamos, en el excelente trabajo de Robert Quiroga, que pueden encontrar en la edición de octubre de la revista Geodese. No dejen de visitar geodese.com para suscribirse gratis y descargarla. Hasta la próxima.